Odio cuando se me caen las piezas del puzzle al suelo. Efectivamente, ¿has visto? Bien. Hoy vamos a hacer un puzzle. Es un puzzle muy fácil y yo lo hacía cuando era pequeña. Esto de aquí son las piezas del puzzle. Y yo siempre empiezo por las piezas que tienen un lado plano. Las que son el borde del puzzle. Vale, a ver. Camión de bomberos. El camión de bomberos es este, todo esto. Esta es la panadería. Bueno, no es una panadería, es una cafetería. Es un trocito, es una cabeza dentro de una cafetería. Esto es de esa cafetería. Esta es la cafetería. ¿Veis? Aquí falta la cara del señor. Ahora ya tiene cara. ¡Chachán! Y aquí está el tío vivo. Hay un barquito, un elefante y un camión de bomberos de mentira. Y estos son de verdad. Y aquí está la boda con el novio y la novia. La boda. Necesito a esta señora. Aquí hay una señora con un bolso. Siempre me acuerdo de esa señora. ¿Veis? Esta es la cara de la señora. La cara. Mirad cómo va tomando forma esto. ¿Veis? Aquí tenemos a el señor y la señora en la cafetería y el dueño, el cocinero, y aquí hay un motorista. Los camiones de bomberos y aquí está el coche de bomberos y aquí está el tío vivo y aquí me falta el cuerpo de la señora, ¿veis? Falta el cuerpo. Por cierto, los bomberos, ¿para qué sirven? ¿Qué hacen los bomberos? Dejadlo en un comentario. ¿Qué hacen los bomberos? ¿Cuál es su trabajo? Los bomberos en este puzzle no están porque sí, porque quedan bonitos. No. Están porque tienen trabajo. ¿Y por qué tienen trabajo? Porque hay un fuego, hay un incendio en una casa. Mirad, el cuerpo de la señora, por fin. ¿Habéis visto eso? Muy satisfactorio. ¿Veis? Ya está completa. Lleva unos tacones, un abrigo muy grande y un bolso. Y esto parece, no sé, cebolleta, un puerro. Un puerro. A mí esta ciudad me parece muy bonita y tiene un aire que me recuerda a una ciudad europea. Eso y que la marca de puzzles se llama Ravensburger. Ravensburger. El puzzle me recuerda a brujas. Por las calles del casco histórico, del centro
de la ciudad, las calles, la carretera es de piedrecitas, ¿cómo se llama? Mamá, ¿cómo se llama el suelo de piedras de los centros de las ciudades? ¿Adoquines? Adoquines, eso es. Hoy no sé español. El suelo de las calles está hecho de piedras, de adoquines. Y cuando pasan los carruajes con caballos, suena. Y eso es por los adoquines de piedra. Suena, sonar. Una buena palabra para que te la aprendas. Sonar es un verbo. También puedes decir, esto me suena. Esto es algo que te es familiar. Me suena tu cara. El incendio. Perfecto. Es un incendio que se ha encendido a lo lejos, en una casa en el campo, muy lejos de la ciudad, muy lejos, y está en llamas. Como Katniss Everdeen, libro número 2. Y aquí están viniendo todos los bomberos. Están saliendo fuera de la ciudad, de las calles de adoquines, para ir a apagar el incendio. Las únicas piezas que tengo son todo verde del campo y tejados. ¿Veis? Son todo tejados. Tejado, 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 tejado y verde. El campo. Es la parte de arriba. Bueno, estoy ya casi terminando, al menos con los tejados. En este tejado hay un gatito. Bueno, mirad cómo voy. Voy muy avanzada. ¿Habéis visto? Aquí está la catedral. Bueno, que esto ya está. Señores y señoras, esto ya está. La última pieza. Vamos a ponerla juntos. ¿Preparados? ¡Tadán! Tenemos a los camiones de bomberos y el coche de bomberos, porque esto no es un camión, es un coche. Tenemos a la gente señalando a los camiones de bomberos. Y los camiones de bomberos están yendo a apagar el fuego en las afueras de la ciudad. Aquí hay un tío vivo y un kiosco. Hay un señor comprando un periódico, un semáforo en rojo y un semáforo en verde, un policía y nuestra cafetería. Aquí esto es una juguetería, ¿veis? Hay juguetes, una juguetería. Esto creo que es una charcutería y esto es carne. Y esto es una zapatería, hay zapatos. Y esto de aquí, de color azul, es un toldo. Y aquí está la catedral con unos pájaros. Hay muchos pájaros. Aquí hay más pájaros. Aquí hay un niño en bicicleta, una madre con el carrito de bebé. Y aquí, por desgracia, faltan piezas. Pero esto es todo. Esto es el puzzle. ¿A qué es bonito?
¿Habéis aprendido alguna palabra de vocabulario nueva? ¿Os ha sido útil? Ya me diréis. Lo único que os queda por hacer es suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!